Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El plan financiero que el gobierno hizo varias proyecciones macroeconómicas y generó reacciones en los mercados. Expertos y organismos fiscales plantearon dudas en torno a los cálculos planteados en el documento. Colombia gasta más dinero del que recibe. Eso es lo que están viendo con preocupación mercados internacionales y que se evidencia en el plan financiero del gobierno, en el que hacen diferentes proyecciones del gasto, deuda, inflación o precio del dólar. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que la economía muestra señales de recalentamiento y que las estimaciones de reducción en la deuda son poco creíbles. Solo en 2025 la deuda pública llegó al 64,7% del PIB, el más alto de los últimos años. Ese desajuste en las proyecciones de ingresos y gastos del gobierno ha terminado presionando al alza las tasas de interés que paga el país. Las instituciones de crédito y los agentes de crédito que le prestan al gobierno encuentran que puede ser más riesgoso ese crédito y por lo tanto cobran más por esos préstamos. Pues llamemos sí que hay riesgos de que no se pague oportunamente. En 2022, cuando inició el gobierno Petro, esas tasas estaban en 8,6%. Hoy van en aumento y superan el 13%. Y ante incertidumbre, lo único o el castigo natural es justamente el incremento de tasas. Esto se ve en los plazos tanto de corto plazo, también por la incertidumbre de los próximos meses. La preocupación ha llegado a las calificadoras de riesgo como Moody's, que señala que Colombia enfrenta un camino fiscal difícil por el alto deterioro en las cuentas del Estado, lo que termina debilitando el perfil crediticio de Colombia ante inversionistas y mercados internacionales. Entre tanto, el gobierno plantea en este documento un recorte de 25 billones de pesos en el presupuesto, una cifra menor a los 32 billones que según el CARF serían necesarios para volver a una senda de ajuste de las finanzas públicas. Por lo tanto, ni tenemos la certeza sobre esos recortes de 25 billones. Este gobierno, que nunca ha podido recortar el gasto, por fin lo va a recortar. Si lo hace, será una muy buena señal para la economía y esto deberíamos todos revisarlo. El Ministerio de Hacienda también proyectó el dato de inflación para este año en 5,8%, lo que algunos expertos han considerado como un efecto del aumento desmedido del salario mínimo, dado que cerró en el 2025 en 5,1%, mientras que el gobierno responde que esto se debe, entre otras cosas, a un incremento en los precios del petróleo y la emergencia invernal. No te tenemos en esta noticia, por eso nos conectamos a esta hora de la mañana con Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen Economy Intelligence. Doctor Mejía, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias. Quiero que comencemos esa conversación entendiendo en la práctica cuál es la preocupación de los mercados internacionales ante este plan financiero del gobierno. Yo creo que hay dos preocupaciones de fondo. La primera tiene que ver con el alto déficit sostenido que ha tenido Colombia en los últimos años. A pesar de las buenas noticias, entre comillas, del déficit del año anterior, estamos hablando de una cifra que supera el 6% del PIB, en un momento en donde no hay una crisis económica que justifique que el gobierno tenga un gasto alto y un déficit alto como lo tuvimos en la pandemia. Y no se ve, digamos, no se vislumbra una posibilidad de corto plazo para que ese déficit se vaya a reducir. Y la segunda está relacionada justamente con los anuncios frente a lo que sería el déficit en particular en este año. El gobierno estima un déficit del 5,1% del Producto Interno Bruto, que sigue siendo alto, pero lo hace a través de un supuesto recorte de 25 billones de pesos que realmente no tiene ningún plan serio que permita justificar esa reducción del gasto público, porque ya el presupuesto para este año se aprobó el año anterior, así que es muy difícil que el gobierno pueda recortar esos proyectos y programas que ya están apropiados. Entonces, este año seguramente el déficit superará otra vez el 7% del Producto Interno Bruto y por eso el gobierno se está financiando cada vez a tasas de interés más altas. Sí, doctor Mejía, hagamos una analogía con los gastos del hogar sobre la situación fiscal y la caja que en este momento tiene el gobierno. En la práctica, ¿qué significa realmente, si ponemos un ejemplo de economía del hogar, que el gobierno tenga que recortar 25 billones de pesos del presupuesto cuando ya lo aprobó el Congreso en el pasado el presupuesto para este año? Claro, mire, esto supone que un hogar que hace un presupuesto de gastos para este año 2026 ya pagó con su tarjeta de crédito viajes, ya está pagando el colegio de los niños, la educación, la salud, y ahora de repente dice, no, tenemos que recortar el gasto
en 25 billones. En el caso de una familia, supongamos unos 2 millones de pesos, por ejemplo, en el año. Y eso implica entonces que, dado que ya se materializaron los compromisos de pagos a lo largo del año, pues es muy difícil que el gobierno pueda recurrir a esto. ¿Qué tendría que hacer? Pues un plan muy serio de austeridad de gasto que seguramente creemos no va a recaer en el actual gobierno, que pues por supuesto ya está pensando en el cierre de su gobierno, y seguramente será una responsabilidad del próximo gobierno que tendrá que entrar a revisar qué se puede recortar. Y esa incertidumbre frente a ese plan de austeridad, pues justamente es lo que genera que los mercados hoy en día no le crean a las cifras fiscales del gobierno nacional. Sin embargo, ¿nos puede dar algunas luces de en dónde podría estar ese recorte? Dice usted, le correspondería ya a otro gobierno, pero ¿en dónde se cree que podría estar ese respaldo para tapar ese hueco de 25 billones? Pues mire, el tamaño del recorte sería tan grande, 25 billones, que equivale al 1,7% del Producto Interno Bruto, Sí. que no es posible hacer el recorte exclusivamente en uno o dos sectores. Seguramente tendrá que ser un recorte más que proporcional en términos de diferentes rubros, tanto de funcionamiento o inversión. En Colombia, recordemos, el gobierno gasta en los salarios de los empleados públicos, eso difícilmente se puede recortar, en las transferencias de las entidades territoriales, que también están amarradas por Constitución, así que muy seguramente tendrá que recortarse el presupuesto de inversión, que típicamente es el más flexible, pero por supuesto es el que más también impacta positivamente el crecimiento económico. Así que seguramente por ahí irá ese plan de austeridad del próximo gobierno, cómo llegar a recortar algunos rubros de inversión que, ratifico, son usualmente los de mayor flexibilidad. Claro, doctor Mejía, quiero que conversemos un poco sobre el salario mínimo, que también tiene cierta incidencia en el plan financiero que presenta el gobierno. Este aumento del 23%, donde el gobierno quiere que los hogares tengan mayor poder adquisitivo y por lo tanto genere más gasto, ¿sí puede alivianar las finanzas del país? Mire, un tema importante ahí es que primero el aumento del salario mínimo va a tener impactos en inflación y ya el propio gobierno lo reconoce implícitamente. Cuando usted lee el documento del plan financiero, dice que una parte del aumento del salario mínimo generará presiones al alza en la inflación, porque los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, tendrán que transferir un aumento, una parte de este aumento al consumidor final, especialmente en sectores en donde los márgenes son pequeños, como el del comercio, y en donde un componente muy importante del costo es la demanda de empleo. Justamente el comercio, la vigilancia, el transporte, la hotelería y el turismo, ese tipo de sectores van a tener presiones a la inflación. Y por otro lado, este aumento del salario mínimo también tendrá implicaciones desde el punto de vista del costo fiscal. ¿Por qué? Porque las pensiones que están en un salario mínimo, que aumentaron 23,7%, son subsidiadas las que están en el régimen público de Colpensiones, y eso implica, por supuesto, una mayor erogación, un mayor gasto por parte del gobierno nacional. Me llama la atención, doctor Mejía, que cuando el Ministerio de Hacienda hace la proyección del dato de inflación para este año, advirtiendo que será de 5,8 para el gobierno, el mismo gobierno dice que esto se debe, entre otras cosas, a ese incremento en los precios del petróleo y la emergencia invernal, pero el documento sí habla de ese impacto en el salario mínimo. ¿Usted de cuál lado está o en dónde creemos más que puede ser esa razón, esa causa, doctor Mejía? Sí, mire, yo creo que esto fue un jalón de orejas al equipo técnico del Ministerio de Hacienda, que seguramente les hicieron, porque, como usted bien lo dice, ahí está clarísimo, ustedes lo tienen en pantalla, el propio documento del plan financiero dice la inflación va a subir en parte por los efectos del aumento del salario mínimo. Y luego viene un comunicado posterior al lanzamiento de este documento de actualización del plan financiero, en donde no se menciona el salario mínimo y se mencionan otros factores: la guerra con Irán, el aumento en el precio del petróleo, incluso las subidas de las tasas de interés por parte del Banco de la República, que realmente han subido no por lo que dice el Ministerio de Hacienda, sino porque justamente el banco está tratando de contener las expectativas de inflación. Así que mi lectura es esa, un jalón de orejas al equipo técnico, pero la realidad esto suda y muestra que las expectativas de inflación subieron justo después del anuncio de aumento del salario mínimo, que por supuesto tendrá efectos positivos, pero también tendrá esos efectos en materia de inflación, como lo advertimos todos los analistas desde el año anterior. Sí, doctor Mejía, es que quiero detenerme en una proyección que en este momento está haciendo Bancolombia sobre ese plan financiero. Dice que el gobierno proyecta un déficit del 5,1 en el Producto Interno Bruto, pero que los análisis fiscales muestran que esto o este desbalance puede ser superior, cercano al 7%. ¿Qué responder al respecto?
Sí, mire, completamente. Yo comparto ese análisis. ¿Por qué? Porque ratifico, no existe ningún plan serio, creíble, que permita justificar un recorte del gasto público hoy del 1,7% del Producto Interno Bruto. Entonces, sin ese recorte del 1,7%, pues estamos hablando otra vez de un déficit que se acercaría al 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto luce, digamos, como un ajuste de papel, un ajuste en el Excel, en donde el ministerio está diciendo si se recorta el gasto en 1,7% del PIB, es decir, 25 billones, el déficit sería del 5,1% del PIB. Como no existe ese plan, pues la credibilidad de ese anuncio realmente es muy limitado y por eso ratifico, seguramente será una tarea primordial que tendrá que enfrentar el próximo gobierno una vez revise las cuentas fiscales. Bueno, doctor Mejía, muchas gracias por este análisis. Con mucho gusto, como siempre. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas.